las iniciativas individuales o que pueden ser por ahí también de carácter familiar. Es el caso de determinados emprendimientos de carácter individual o asociativo que tienen básicamente digamos, la particularidad de un fin de subsistencia, no de lucro, digamos. Y como ejemplo, aquí en estas iniciativas individuales de la economía social, habíamos dado ayer los casos de emprendimientos, microemprendimientos, ejemplo de los artesanos, aquellos que forman parte de la agricultura familiar, como por ejemplo pueden ser vendedores de fruta y hortalizas, apicultores, aquellos que se dedican o que tienen un vivero, que se dedican a la floricultura, aquellos que venden productos caseros y regionales, aquellos que por ahí venden productos artesanales como puede ser tortas, panificados, dulces, aquellos que se dedican a tejer, por ejemplo, o sea, todo lo que tiene que ver emprendimientos personales y que en muchos casos, en algunos casos, sirven para complementar un ingreso que una persona tiene, o por qué no puede tratarse de personas por ahí que son jubilados, que ya se retiraron de su actividad laboral y que se dedican para no, digamos, para en su tiempo libre se dedican a emprender, a elaborar algo que les permita tener un sustento diario, digamos. En este caso, este tipo de emprendedores son emprendedores que realizan una actividad de subsistencia, pero al crecer con el tiempo y a convertirse, digamos, en algunos casos, cuando se puede convertir, digamos, un pequeño emprendedor en una empresa de capital, porque la empresa ha crecido, se transforma ya o da paso de la subsistencia a la acumulación. Del otro lado de los actores tenemos las iniciativas colectivas, que son experiencias que surgen de la asociación de personas frente a necesidades concretas y aspiraciones compartidas en la búsqueda de un bien común. Y estas, a su vez, se dividen en dos tipos, las que son o las que tienen personería jurídica y los grupos asociativos legitimados socialmente. Dentro de los primeros, ayer habíamos hablado que todos aquellos que tienen personería jurídicas son aquellos que están inscriptos en un organismo jurídico y que en este caso ponemos como ejemplo a las cooperativas, las empresas recuperadas y autogestionadas por sus propios trabajadores, las mutuales, asociaciones civiles, como en el caso de bomberos voluntarios, una organización no gubernamental, fundaciones, clubes, bibliotecas populares, son algunos de los ejemplos. Y en otro caso, los grupos asociativos legitimados socialmente son grupos que nuclean organizaciones del mismo tipo que se unen con la finalidad de fortalecer redes de producción, comercialización y consumo. El mejor ejemplo aquí pueden ser las ferias francas o las ferias barriales que se dedican a comercializar frutas, verduras, frutos secos, dulces regionales, todo eso, pero particularmente haciendo hincapié en la primera parte, en lo que son las personas jurídicas. Yo le daba el ejemplo ayer de, bueno, algunas asociaciones, como por ejemplo ustedes pueden conocer, el ejemplo que le di es la Asociación Civil Romance de Samba, que el presidente de esa asociación es el profesor Alejandro Parra, ¿sí? Y la esposa de él, que mantienen esa misma asociación y, bueno, en este caso es una asociación que enseña baile, enseña tango, folclore, y así como esas, hay otras organizaciones civiles que pueden, por ejemplo, destinarse a enseñar alguna otra cuestión que puede ser como la pintura, puede haber otras fundaciones, puede ser fundaciones que, por ejemplo, no sean simplemente educativas, sino que se encargan de, bueno, por ahí, eh, digamos, sacar o buscar aquellos animales que están en situación, digamos, tipo golpeados o algo así. Entonces, digo animales, pueden ser perros, pueden ser caballos, gatos, hay distintos tipos de fundaciones. Hay fundaciones que inclusive tienen, por ejemplo, a ver, bueno, la Fundación Gastón es un ejemplo de un tipo de fundación que obviamente nace como consecuencia de el fallecimiento de un chico de nombre Gastón. El papá de ese chico
después toma conciencia de todo lo que le sucedió al hijo y crea una fundación básicamente para recuperar a aquellos chicos que están en situación de calle y tener un ámbito que los pueda nuclear a los pibes de la calle, como ellos nombran, para que, bueno, jueguen al fútbol, asistan a un lugar, pero en ese caso, la fundación tiene una personería jurídica porque la fundación tiene que estar inscripta en personería jurídica. Cuando uno es presidente de una fundación y tiene que manejarla, también tiene que tener un tesorero, alguien que maneje la contabilidad. Y en este caso, ese tipo de fundación que yo le estoy dando a ustedes como ejemplo, Fundación Gastón, actividad deportiva. ¿Cómo funciona una fundación? Está inscripta en personerías jurídicas, a la fundación le abren una cuenta en el banco, en este caso el Banco del Chaco, porque la fundación es de Resistencia. Esa persona que maneja la fundación, el presidente de la fundación, puede pedir un financiamiento y el Estado le deposita una X cantidad de plata a la cuenta del presidente. En este caso, que tiene un fin deportivo, compra pelotas de fútbol, redes para los arcos, pelotas de vóley, compra indumentaria e inclusive puede también contratar a 2 o 3 profesores de educación física o la cantidad que amerite para que le dé clases a los chicos de fútbol, de vóley. Entonces, de esa forma, digamos, funciona una fundación. Obviamente también hay que tener un cierto dinero para pagar el alquiler de un local o de un campo abierto, en este caso sería un campo abierto, para practicar deporte. Entonces, todo ese dinero que un presidente de una fundación pide al Estado, el Estado no le pone palos en la rueda. El Estado siempre le da, porque en este caso en teoría, digo, las fundaciones son entidades sin fines de lucro, no persiguen un fin acumulativo de capital, pero obviamente toda fundación tiene que tener un proyecto que se presenta a personerías jurídicas y ese proyecto después de que es aprobado, allí recién uno está como capacitado, digamos, como para pedir fondos. Y esos fondos, hacia fin de cada año, hay que rendirlos, ¿sí? Se hace un balance de en cuánto dinero se recibió, en qué se gastó. En eso consiste muchas veces lo que es una fundación. Obviamente hay gente que eh, utiliza posiblemente la fundación para hacer negocios y ahí es donde muchas veces entra la corrupción y otro tipo de actividad ilícita, lavado de dinero, por ejemplo, pero eso ya va, digamos, queda en manos de pocas personas, digamos, no se pueden ensuciar al común o al total de las fundaciones porque 3, 4 o 5 personas a veces realizan o se aprovechan de este tipo de organizaciones sin fin de lucro para realizar, digamos, algún tipo de negocio. Es el caso, el ejemplo que yo les daba ayer, el caso de la fundación, por ejemplo, que tenían en Veneziano Sena, y que el año pasado, después de que saltó a la luz todo el caso de Cecilia, bueno, fue denunciada esa fundación y bueno, ahí pueden ver los movimientos ilegales que mucha gente ocupa, ¿sí? Una vez que tiene una fundación, sobre todo cuando tiene contacto con el Estado. Pero no es el caso de todas las fundaciones, digamos, uno no puede manchar todas las fundaciones por el caso de 2 o 3 casos de corrupción. Así es como funcionan las fundaciones, las asociaciones civiles también funcionan de esa forma, ¿sí? El ejemplo que le daba ayer de la fundación, de la Asociación Civil Romance de Zamba, que tiene el profesor Parra, también reciben un cierto dinero de parte del Estado, puede ser provincial o municipal, y con eso ellos solventan todas las actividades de baile que tienen en su asociación. A ver que no me cambia de diapositiva. Bueno, ayer vimos también el caso de la cooperativa, vimos el concepto de cooperativas, el concepto de cooperativismo, vimos los tipos de cooperativas. Dentro de lo que es la economía social, las más reconocidas son las cooperativas, las mutuales, las empresas recuperadas por los trabajadores como parte de lo que serían personas jurídicas, ¿sí?
Bueno, el ejemplo que vimos de las cooperativas ayer, vimos el caso de que existen cooperativas de crédito, cooperativas de trabajo, cooperativas de construcción también, porque hay cooperativas en donde uno puede de realizar o de construir un barrio entero o varias viviendas dentro de un barrio, ¿sí? Y las cooperativas van a estar formadas por, en este caso, personas que se encargan de la albañilería, la plomería, ¿sí? Y tienen por ahí una ropa muy particular que dice a qué tipo de cooperativas pertenecen. Si vamos a los antecedentes del cooperativismo en la Argentina, habíamos visto ayer, por ejemplo, que el cooperativismo tiene digamos, un empuje muy la llegada de los inmigrantes a la Argentina ya por la década de 1860, 1870. Se cree que la primera cooperativa registrada en el país data del año 1875, cuando un grupo de inmigrantes franceses impulsó la creación de la Sociedad Cooperativa de Producción y Consumo en Buenos Aires. Después, bueno, aparecen otras cooperativas. Vimos el caso de la provincia del Chaco, por ejemplo, en 1905 se crea la primera cooperativa algodonera, el Margarita Belén. En 1913 la primera vitivinícola en Colonia General Roca, Río Negro, y así sucesivamente, digamos. Las mutuales también son otro caso de economía social, porque una mutualidad o una mutual es un tipo de entidad sin ánimo de lucro que básicamente se basa en el mutualismo digamos, el principal pilar en el que se basa es la solidaridad. Ayer hablábamos, por ejemplo, de que el objetivo de las mutuales es que las personas, ante o necesidad de algún bien o servicio, al no poder tener acceso en forma individual, lo pueden hacer mediante la ayuda mutua. Entonces, básicamente, una mutual tiene las siguientes características: la adhesión voluntaria, organización democrática, neutralidad institucional, contribución acorde con los servicios a recibir, capitalización social de los excedentes, educación y capacitación social y mutual, e integración para el desarrollo. Ayer le di dos ejemplos claros de mutual, como el caso de Amudoch, que es la Asociación Mutual de Docentes Chaqueños. ¿Cómo funciona una mutual? Bueno, a los docentes del Chaco, al que quiere, se puede adherir a esta mutual, en una cierta cantidad de su sueldo, puede ser 1.500, 2.000, 4.000 pesos por mes. Eso figura en el recibo de sueldo de un docente, como en la parte de los descuentos. Y uno, ese aporte que realiza a una mutual es para ser, digamos, beneficiado ante o en determinadas ocasiones. Por ejemplo, un beneficio que otorga una mutual puede ser el caso de Amudoch, tiene, por ejemplo, descuentos en algunas ópticas, también tiene descuentos en algunas farmacias. Amudoch también cuenta con un campo sobre la ruta 11, en el cual ese campo tiene quinchos, parrillas, piletas, y uno, por ejemplo, puede aprovechar o disfrutar de los servicios de ese espacio físico por el hecho de ser socio de Amudoch. Aquellos que no somos socios de Amudoch, por ejemplo, no podemos disfrutar de esto y por lo tanto, si yo quiero contratar el campo de Amudoch para un evento familiar, tengo que pagar yo, digamos. Pero en el caso de que yo sea socio de esa mutual, uno puede aprovechar los servicios. Otro ejemplo de mutuales pueden ser mutuales previsionales, un tipo de fondo compensador o un seguro. Ayer veíamos un ejemplo de un seguro, por ejemplo, para un pequeño agricultor, un seguro que puede estar pagando porque en algún momento toda su producción hortícola se vio, bueno, dificultada o se perdió a través de una tormenta de granizo. ¿Sí? Se le fundió toda una producción. Entonces, si ese agricultor va pagando mes a mes o está asociado a una mutual, esa mutual después le puede reponer con una X cantidad de dinero con el cual el agricultor puede solventar toda la pérdida. También hay, bueno, mutuales que tienen que ver con el tema educativo, como jardines de infantes, algunos, por ejemplo, funcionan como mutuales, hogares de ancianos también funcionan como mutuales, sepelios, peluquerías, en algunos casos, estacionamiento de vehículos, comedores escolares, son casos de mutuales. El contexto histórico de la Argentina y lo que tiene que ver con esto de la economía social
debemos enmarcarnos en lo que fue la primera gran crisis de estos últimos 40 años. Una crisis importante fue la crisis de la década del 90, saliendo de lo que fue ya la época de la hiperinflación, eh, cuando accede, digamos, al poder el gobierno de Carlos Menem, se producen, digamos, como para salir de esa crisis económica que se venía de la hiperinflación, la privatización de las actividades estratégicas en el país. O sea, muchas empresas dejan de ser públicas y pasan a tener un dueño, algo parecido a lo que podría verse con el modelo económico actual, que una de las particularidades que está queriendo hacer nuestro gobierno es muy parecido a lo que sucedió en los 90, ¿sí? Durante la época de Menem, que es volver a privatizar muchas de las empresas públicas. Una de las empresas de las que se está hablando ahora en la actualidad que están queriendo privatizar es Aerolíneas Argentinas. Pero en aquella época, en los 90, han privatizado un montón de empresas, desde aerolíneas hasta la telefonía, los ferrocarriles, el gas, un montón de empresas que han privatizado y en algunos casos esa privatización ha generado como consecuencia, porque han, digamos, muchos capitales extranjeros se han hecho dueños de esas empresas, por lo tanto han provocado una gran cantidad de desempleo, o sea, desocupación, muchas personas quedaron sin trabajo, se aumentó la exclusión social, ha habido un aumento de la pobreza, y en este caso, uno de los ejemplos que forma parte de la economía social empieza, o sea, sí, digamos, los que forman parte de este mismo modelo son las empresas recuperadas por los trabajadores, que no es más que aquellas empresas que han quebrado, ¿sí? Una empresa quiebra porque no le da más el balance económico, quiebra, se funde, por lo tanto, todos que pueden ser 40, 50, 20, 100 personas quedan en la calle sin trabajo. Y entre esos trabajadores, una vez que sale la llamada ley de quiebra, ¿sí? 35, para recuperar laboral, empresas recuperadas por los trabajadores. Las cooperativas de trabajo que empiezan a surgir en los 90 y que son parte de este tipo digamos, de los mismos trabajadores recuperados. Fue otra crisis importante de la Argentina. Se destacó básicamente por ser una crisis económica, política, social. También ha generado mucha exclusión social, el aumento de la pobreza. En el año 2000, entre el año 2001 y 2002, la pobreza llegó hasta el 57,6%, fue el dato más alto de los últimos años. Eh, Eso ha generado también ola de saqueos, ¿sí? Saqueos a los supermercados, sobre todo de parte de aquella parte de la población que, bueno, pasaba hambre y necesidades básicas, ollas populares, los cacerolazos también se pusieron de moda en esa época, la famosa protesta en la calle, por el aumento desmedido de la pobreza, el desempleo, las condiciones de trabajo, todo eso. El año 2003, con un cambio de gobierno, va a tener acá una crítica, crisis, a todo ese modelo de ajuste que ha producido esa gran crisis y empieza a transformar esa realidad política, económica y social con digamos, la llegada al gobierno de lo que en ese momento fue Néstor. Entonces, ese gobierno lo implementó fue una fuerte presencia ya del Estado como sujeto activo. El Estado empieza a promover políticas públicas que las va a implementar el Ministerio Social para empezar a las personas que han quedado sin trabajo y tratar de incorporarlas, ¿no?, al mundo laboral. Básicamente hablamos de un cúmulo de personas que han quedado en la calle, que han quedado sin trabajo o con precariedad laboral. En esa época empiezan a aparecer, hacia fines de los 90 y principios de los 2000, todo esto que uno conoce en su momento o lo conoció con el nombre de planes sociales, plan jefe y jefas de hogar. Eso venía de antes de esta época. Pero a partir del 2003, en donde el Ministerio de Desarrollo Social empieza a constituirse en un sujeto activo para mejorar la situación
social que estaba atravesando el país, empieza desde el ministerio a promocionar programas que tienen que ver con, digamos, buscarle la forma a ayudar a las cooperativas o a aquellas personas que estaban en situación de desempleo. Eh, en esta diapositiva hay varios ejemplos de programas que surgieron en esa época, por ejemplo, el Programa Federal de Emergencia Habitacional, que es del año 2003, a través del cual se otorgó trabajo a las cooperativas para la construcción de viviendas y servicios públicos. Digamos, el hecho de otorgarle trabajo a las cooperativas es un buen ejemplo donde el ministerio está presente, el Ministerio de Desarrollo Social, inclusión laboral a los trabajadores y que de esa forma se puedan ir eliminando en forma progresiva los planes sociales. Después también en ese mismo año aparece un programa llamado Programa Autogestionado. La finalidad de este programa fue fomentar de carácter asociativo para trabajadores desocupados que percibían el conocido como Plan Jefas y Jefas, Jefes y Jefas de Hogar, con la finalidad de disminuir la cantidad de beneficiarios de este plan. ¿Sí? En un principio, el gobierno, a través del ministerio, otorgaba planes sociales a aquellas personas que han perdido el trabajo. El objetivo en un principio, y siempre fue así, es darle un plan social a una persona que no tiene dinero, pero después la idea es que esa persona vaya insertándose o en una cooperativa o en otro sector social, que vaya insertándose en el mundo laboral. Entonces, de a poquito, la idea fue que el Estado tenía que ir sacándole ese plan. Con el tiempo, eso giró para otra parte, digamos, porque hay mucha gente que se mal acostumbró a tener los planes sociales, no buscó nunca más trabajo, no se interesó más por insertarse en ningún ámbito, y eso es lo negativo, digamos, de que el Estado esté permanentemente dándole plan social a alguien que no se preocupa salir de la situación en la que está. Mucha gente que sí salió, que encontró trabajo, se dedicó a hacer, aunque sea pintura, un taller mecánico, otro emprendimiento, por lo tanto significó haber perdido el plan, digamos. Es una situación que, bueno, genera un debate en la situación social y económica del país porque, bueno, hay mucha gente hoy en día que forma parte de movimientos sociales que son arriados, por así decirlo, punteros políticos y que cobran planes sociales, pero que no hacen ningún tipo de contraprestación, o sea, no trabajan. Eso es el gran peso que tiene el Estado, sale mucha plata mantener a gente que no hace nada y que, bueno, eso es digamos, un aspecto negativo que tiene porque todos sabemos que aquellas personas que están en edad de trabajar y no trabajan, están haciendo algo que, bueno, no ponen su esfuerzo para que la economía de un país o de una provincia pueda crecer. Después, bueno, en el año 2003 también apareció otro plan llamado Plan de Desarrollo Local y Economía Social, Manos a la Obra. Es un plan que promovía la inclusión social también porque se estaba destinado a todas aquellas personas que presentaban proyectos productivos. Entonces, el plan significaba que le daba un pequeño monto de dinero a esos trabajadores o también se les daban herramientas para que puedan desarrollar su labor, ¿sí? Desde una cortadora de césped hasta una máquina de coser, distintos tipos de herramientas para que las personas trabajen, sin pedirle nada a cambio. O sea, el Estado les da esa herramienta para que trabajen, no les cobra nada, ni tampoco es una especie de crédito, cosa de estar pidiéndole al trabajador que después devuelva en cuotas todo lo prestado. Es un plan que duró más o menos 6 o 7 años, que significó en eso. Uno presentaba un proyecto productivo, el Estado lo aceptaba, o sea, lo evaluaba, lo aprobaba y luego le suministraba determinados tipos de herramientas para que las personas puedan trabajar. Es como un empuje que el Estado mismo le da a los pequeños emprendedores para que empiecen a trabajar y después le suelta la mano, digamos, una vez que ve que el emprendimiento arrancó y va funcionando. Después están los organismos, los institutos, por ejemplo, el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, es el que se encarga de
desarrollar programas de asistencia, formación, ayuda financiera, educación y capacitación dirigidos a las cooperativas y las mutuales. El INTI también está presente en la economía social. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial asiste a las cooperativas y a las empresas recuperadas a través de la transferencia de tecnologías y herramientas que aportan al proceso productivo. El INTA, obviamente también, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, lleva adelante instancias de capacitación, bueno, básicamente para el sector de la agricultura familiar. Eh, Aparecen otros programas también que son importantes, como por ejemplo el programa de ingreso social con trabajo, que se llama Argentina Trabaja. Es un programa que contempló la creación de más de 200.000 puestos de trabajo que privilegiaron la participación colectiva mediante cooperativas de trabajo para construir viviendas e infraestructura, reparación de colegios, centros comunitarios, viviendas, entre otros. En principio es un programa que funcionó en el conurbano bonaerense y como se vio que tuvo éxito, luego se diversificó hacia el interior del país. Inclusive en muchas escuelas todavía se ve que hay, no sé, porteros o gente que tiene algún tipo de plan que tiene la ropa, digamos, o la camisa, una camisa marrón que dice atrás Argentina Trabaja. Son parte, digamos, de gente que cumplen funciones en escuela y el tipo de tarea que hace es cortar el césped en las escuelas o reparar un baño cuando se rompe algo, digamos, o simplemente hacen la actividad de portero, ¿sí? Controla quién entra y quién sale en la escuela y en este caso el sueldo es pagado por este tipo de programa, que bueno, digo yo, era pagado porque ya funciona hasta el año 2018, no funciona más. Después hay otros casos de los programas, por ejemplo, Creer y Crear, que es un programa que nace en el año 2016 para brindar financiamiento para la compra de maquinarias o herramientas e insumos para aquellos emprendedores individuales o familiares que desarrollen una actividad productiva. El programa Hacemos Futuro, también que reemplazó a Argentina Trabaja, es un programa donde también se les brinda herramientas para que los pequeños emprendedores empiecen a trabajar y una vez que, bueno, tienen ya una progresiva autonomía, se les quita. A veces uno de los requisitos que pedían, por ejemplo, para tener un tipo de programa como este, era el hecho de tener la terminalidad educativa, es decir, también fomentar el hecho de que aquellos varones o mujeres que no hayan terminado la secundaria y que, por ejemplo, tengan 27, 35 años, puedan hacerlo como condición necesaria y paralela a las posibilidades que le brinda el programa en forma económica para poder sustentarse. Después apareció el programa Potenciar Trabajo, es un programa que creo que todavía está en vigencia. A partir del 2020 nace ese trabajo, impulsado para insertar laboralmente a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años en actividades como la construcción, mejoramiento barrial, habitacional, agricultura familiar, producción de alimentos, producción de indumentaria, reciclado y servicios ambientales y comercio popular. En síntesis, entonces, vamos a ver que aquí la economía social es una construcción cultural, social y política a partir de una forma de concebir la economía con una mirada integral, tanto del hombre y la mujer como sujetos de derechos. La economía social tiene un motor que es la organización social y es la que reconstruye. Detrás de ello está en todos los programas que yo les mostré ahí, ejemplos son algunos, que se vienen desarrollando desde el año 2003 hasta la actualidad. ¿Sí? Son programas en donde puede verse claramente que el Estado está presente para ayudar, guiar, cumplir, digamos, una función para que el pequeño emprendedor pueda insertarse en la vida laboral. Bueno, son algunos ejemplos de economía social en el país. Ustedes van a trabajar con algo de esto, pero a nivel local o a nivel ciudad de donde cada uno de ustedes es, digamos. Un ejemplo, ahí está el caso de Mendoza, un emprendimiento productivo que se llama El Arca, un emprendimiento que comenzó, digamos, como un emprendimiento pequeño, con pocas personas, hoy tiene más de 300 productores ya, más o menos, bueno, está ubicado, tienen inclusive hasta
digamos, todo lo que venden, digamos, comienza desde abajo, siendo simplemente productores de alimentos y después ya van combinando servicios de catering, van creciendo, digamos. Otro ejemplo en Mendoza puede ser el caso de uno que se llama Hormiguero Errante, es un emprendimiento autogestionado en el área gastronómica. Ahí se ve un ejemplo o una foto de algún evento en el cual ellos van, asisten y muestran los productos que elaboran. En el caso de la provincia de Misiones, por ejemplo, tienen el caso de la agricultura familiar y campesina, que representa un sector de gran importancia en la producción de alimentos sanos, sobre todo para la creación, por la creación de trabajo genuino que esto genera. Las ferias francas y los mercados solidarios son experiencias de comercialización alternativa en las que el consumidor toma conciencia de la oportunidad de adquirir alimentos frescos y sanos producidos en la proximidad de su lugar de residencia. ¿Sí? Todas las imágenes que tienen ahí abajo son, por ejemplo, paquetes de hierba, termos que están hechos con, obviamente, recubiertos con madera, pero adentro tiene todo lo que tiene un termo. Estos frascos que tienen dulces regionales. Este caso, por ejemplo, de la que se llama yacaratiá, que es una madera comestible, está mojada con almíbar, se vende en un frasco así y es un ejemplo de, de que quienes los elaboran son miembros, digamos, o se dedican a la agricultura familiar, pero cuando uno va de viaje, por ejemplo, a Catarata del Iguazú, y bueno, tiene por algunos pasos previos, por ejemplo, el caso de Wanda, o la misma ciudad de Iguazú, se va a encontrar con dulces regionales de este tipo que venden en el centro de la ciudad, digamos, ¿sí? Que es donde uno generalmente consigue todo lo que son productos localmente elaborados. La economía social en la provincia del Chaco, bueno, hay una legislación también que ampara todo esto. Ahí está el número de la ley que promueve y que avala todo el desarrollo de la economía social en el caso del Chaco, eh, que lo desarrolla en este caso la Subsecretaría de Economía, que ahora se llama Secretaría de Economía Popular, que esa subsecretaría o secretaría lleva adelante varias acciones, como por ejemplo la capacitación o talleres, los microcréditos y las líneas de comercialización. ¿Sí? Quienes están interesados en este tipo de eventos tienen que acercarse a esa secretaría y esas tres líneas, cualquiera de esas tres líneas, una vez que uno se inscribe como emprendedor, puede realizarlas y van de, así como está, primero les dan una capacitación, les dan talleres donde les enseñan a las personas a emprender, después tienen una segunda línea que es ya el microcrédito. Acceder a un microcrédito implica que yo como emprendedor, una vez que estoy inscripto, digamos, en la Secretaría de Economía Popular, y la Secretaría tiene en cuenta o sabe qué tipo de actividad yo voy a emprender, yo puedo acceder a un microcrédito. Un microcrédito que en este caso puede ser reembolsable, como no, pero por ejemplo puede ser un microcrédito por, no sé, 800.000 pesos, en donde a mí me dan la opción de devolver esos 800.000 pesos en, qué sé yo, 12 cuotas de, obviamente el Estado me va a cobrar a mí un cierto interés, pero esa ayuda que me da con un interés muy bajo es una ayuda que a un emprendedor le permite iniciarse, ¿sí? Es un puntapié inicial como una especie de empujón que, avalado por el Estado, me permite a mí comenzar con un emprendimiento, después yo dejo de pedir créditos y una vez que voy creciendo como emprendedor, empiezo a hacer mi trabajo solo. Pero en algunos casos, el emprendedor, cuando va creciendo, puede tener también, una vez que está inscripto y que tiene un monotributo, puede tener la posibilidad inclusive de tener una marca colectiva. La marca colectiva se le otorga con lo que se llama certificación de calidad, que es la posibilidad de que la producción de un emprendedor sea vendida bajo una marca. ¿Sí? Entonces yo no vendo ya una bolsita de algo, algo comestible sin marca. ¿Sí? Una vez que yo estoy, por ejemplo, comercializando algo bajo una marca, eso tiene que ver ya con algo en donde me van a certificar a mí un cierto origen de calidad, que la materia prima sea local o regional y obviamente el trabajo mío tiene un cierto valor agregado. En este caso, yo puse dos ejemplos ahí o tres, pero los dos que están a la parte inferior a la derecha son los que más han crecido, pero ya en este caso estamos hablando de emprendedores que empezaron de abajo, pero que entre paréntesis le digo, tienen una cierta relación esos emprendedores
con algunos agentes de la política o del Estado. Por eso reciben mucha ayuda, digamos. El caso de Chacú, que digamos es una empresa que ha crecido y hace indumentaria, o Beta Noble, que es una empresa que ha crecido en la zona de Quitilipi, Machagay, donde están, digamos, los principales aserraderos, y ha crecido bastante porque se dedica a hacer muebles, sillas, mesas, modulares, con algarrobo. Después tenemos el caso de las hamburguesas de soja, hamburguesas de marca Kralis, que también han crecido o han comenzado como una empresa familiar y después se han expandido, ¿sí? ¿Y cuál es la marca colectiva? La marca colectiva en este caso es que el Estado le da una cierta marca, en este caso, si mi empresa se llama Kralis, yo comercializo este tipo de producto con la marca Kralis. En este caso, la marca Chacú, la marca Beta Noble, pero tiene atrás ya un registro y un respaldo por parte del Estado de la provincia del Chaco. Ese programa, digamos, se llama Chaco Produce, que es el que le va a certificar al emprendedor chaqueño que el producto que vende es local, la materia prima es local, el trabajo obviamente es local y eso le genera o le da un cierto valor agregado al producto que comercializa. Esto es lo que yo le decía hoy, por ejemplo, esa misma marca, la marca colectiva que se llama Chaco Produce para el Chaco, los tres requisitos fundamentales para la otorgación de la marca son, por ejemplo, la certificación de producción, ¿sí? Que eso va a dar cuenta de que la mano de obra y las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos debe ser regional o local. La calidad tiene que tener o tiene que cumplir con las habilitaciones establecidas por la Subsecretaría de Habilitación Municipal, que en este caso es la Dirección de Bromatología. Tiene que controlar, digamos, la calidad y la sanidad también en el caso de que sea algo comestible. Y obviamente el carácter legal, que en este caso implica que los emprendedores deban estar inscriptos tanto en la AFIP como en la ATP. Estos son algunos ejemplos de productos que se han vendido bajo una marca colectiva. No sé si ustedes conocen algunos de ellos. Doy el ejemplo ahí, por ejemplo, del caso de Paqui, que son las conservas Paqui, sabores chaqueños. Hay en muchas parrillas donde se vende comida, por ejemplo, comercializan este tipo de productos. Son conservas. Dulce de Mamón Isla del Cerrito, también es una empresa que tiene su propio nombre, esa es la marca que tiene un sello que le da calidad al producto que uno vende, la misma milanesa de soja Daki, como le dije recién, después aparecen otros, por ejemplo, cerveza artesanal Impe Chaco, que es una cerveza que se elabora en Castelli, en el Impenetrable, de ahí viene el nombre Impe, Impenetrable. Después también hay Judith Pastelería, es una mujer que se dedica a hacer todo lo que es panificados, tortas y dulces para fiestas. Aquí está el ejemplo, ¿sí? Impe Chaco, esa sería la cerveza artesanal. Obviamente, para elaborar una cerveza, como les explicaba ayer, muchas veces tiene que haber a alguien dentro del emprendimiento, alguno de los socios del emprendimiento, que tiene que tener algún tipo de conocimiento en, no sé, alguien que esté estudiando, por ejemplo, ingeniería en alimentos. Entonces, se basa o se vale de ese conocimiento para, en forma conjunta con otras personas. También, obviamente, hay que realizar capacitaciones. Obviamente uno también puede ser autodidacta, pero siempre tiene que haber un cierto respaldo de capital o algo que me permita a mí comprar, en este caso, algún tipo de maquinaria para elaborar un tipo de cerveza. En este caso ahí se ve una cerveza negra, cerveza roja, cerveza rubia. O sea, son distintos tipos de cerveza que elabora, en este caso, un emprendedor. Y bueno, después tiene que ver si llega, si tiene a las personas porque tiene que ver con el paladar, digamos, de cada uno, si le gusta ese tipo de cerveza, si no le gusta. Este es el caso de la pastelería que yo le decía recién, sí, hace tortas y venden, y ya el emprendimiento va creciendo cuando esta persona, por ejemplo, alquila un local, si no me equivoco, está en el centro de la ciudad de Resistencia, tiene un local,
alquila y bueno, eso ya va haciendo trabajos a pedido, pero es un emprendimiento que en algunos casos puede ser un ingreso extra a otra actividad que realice, o puede ser que esta persona, si ha crecido con su emprendimiento, se dedica simplemente a eso y vive de eso. ¿Sí? Vivir de eso significa que obviamente el emprendimiento tiene que ir muy bien, tiene que haber una diferencia entre lo que gasta comprando materia prima, pagando impuestos en su local, pagando alquiler, tiene que tener una diferencia importante en cuanto a lo que le ingresa como ganancia y lo que sale en cuanto a gastos. En ese caso, hay personas que si el saldo es muy positivo, obviamente muchos pueden vivir de todo esto. Acá hay otro ejemplo de un frasco que se llama, o de una empresa, un emprendimiento que se llama Miel de Monte. ¿Sí? Son pequeños empresarios apícolas del Sausalito, en el noroeste de la provincia del Chaco, que se dedican, obviamente tienen sus colmenas, saben cómo trabajar el tema de la miel y tienen todo un sistema ya bien engranado en el cual ellos sacan la miel, la procesan, la ponen en un frasco y esto es lo que ellos comercializan, por ejemplo, en algún evento como puede ser una feria, el caso de las ferias que vemos a veces acá en Resistencia, en la Plaza España, en la Plaza 25 de Mayo. Hay momentos en la semana, los domingos particularmente, que la mayoría de estos feriantes viene, asiste, cada uno tiene una carpa y ahí, bueno, se instalan con sus mesas y venden estos productos que son de origen, o sea, de mano de obra local y que obviamente por ese motivo tienen un valor agregado. Bueno, este otro establecimiento, Emprendimiento Los Ángeles, por ejemplo, que también es un emprendimiento familiar, venden dulces, patafrolas, esa marca, ¿sí? Hay varios supermercados acá en Resistencia que venden este producto y tiene ese sello ahí. Ese sello significa que ya hay un cierto testeo por parte de bromatología que sabe cuál es la calidad del producto que se está comercializando y por lo tanto por ese motivo tiene un sello que es una marca colectiva que es la que le da valor agregado a ese producto. Este otro ejemplo de un emprendimiento, no sé si todos están viendo ahí, es un ejemplo, bueno, que fue visitado por unas alumnas, alumnas que cursaron Geografía Económica en el año 2019. Ellas, por ejemplo, dentro de lo que es el trabajo práctico, identificaron este tipo de emprendimiento que se llama Chaco Frutal. Es un emprendimiento asociativo que está en Puerto Vilelas. Estas chicas hicieron ahí, digamos, el trabajo como el que ustedes tienen que hacer ahora. Pueden seleccionar este mismo, pueden seleccionar muchos otros, hay cientos de ejemplos, inclusive hasta en internet pueden googlear ustedes casos de emprendimientos. Hoy la mayoría de los emprendimientos están en las redes sociales, entonces uno por ese lado los puede localizar. En este caso, las alumnas estas de Geografía Económica, que son alumnas de Geografía, ya se están recibiendo, ya se han recibido, han hecho un trabajo con un tipo de emprendimiento que es Chaco Frutal. Se encargan, bueno, de realizar, por ejemplo, cultivo y hacen conservas en mamones, naranjas. eh, Obviamente, cuando ellas hicieron la presencia en el mismo lugar para conocer físicamente el ambiente, se han entrevistado con los dueños, les han contado, por ejemplo, los mismos dueños que en varias ocasiones, para llevar adelante este emprendimiento, recibieron asesoramiento y acompañamiento tanto del INTA como apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en un principio, del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco y de la municipalidad. Todo eso, todo ese apoyo que han tenido estos emprendedores les ha servido para comenzar y avanzar con su emprendimiento. Hoy el emprendimiento ya es un emprendimiento que tiene más cantidad de gente, trabajan bien, viven prácticamente de esto, tienen sus pequeñas huertas donde ahí cultivan mamones, tienen sus plantaciones de naranja, tienen sus mismos depósitos y su lugar donde realizan todo el tipo de trabajo, es decir, de sacar la materia prima, procesarla, ponerla en un frasco, todo en forma, bueno, manual, con el control bromatológico que requieren, digamos, tienen máquinas. Ahí hay un ejemplo, ¿sí?, de los mamones, de los dulces mamones que digamos, recolectan, cómo los procesan.
cómo queda el producto terminado, y un caso en donde, bueno, el mismo emprendedor asiste en un lugar donde se reúnen varios feriantes y ahí comercializan su producción. Son casos en donde, bueno, se le da mucha ayuda a los productores locales porque quien compra esos productos siempre se dice que está dando una mano muy buena o una mano importante económicamente hablando a aquellas personas que están teniendo trabajo a nivel local, digamos, y que le dan un cierto valor agregado a lo que ellos realizan. Ahí está las fotos de las chicas, esta es una de ellas y esta es otra. Fíjense, algo de esto ustedes tienen que hacer, digamos, cuando visiten algún tipo de emprendimiento, es decir, sacarse alguna foto o sacar una foto con los dueños o alguna foto del lugar físico donde ustedes visitan, y eso, o sea, ¿para qué se les solicitó eso? Y yo les voy a solicitar ahora para que, digamos, con esa foto uno da cuenta de que estuvieron ahí, asistieron al lugar, tuvieron un contacto cara a cara con ese emprendedor, y permite ver que ustedes trabajaron, digamos, y que no es porque cualquiera puede, bueno, hacer en forma escrita, inventar, ¿sí? Inventar que trabajó, que visitó un emprendimiento y uy, tal cosa y tal otra, pero si no hay una muestra fehaciente, no sirve. Y en este caso, para este trabajo práctico en particular, hay que hacer este tipo de metodología que es cualitativa, una metodología que implica hacer un trabajo de campo, es decir, primero, identificar un tipo de emprendimiento, que puede ser un emprendimiento, como en este caso, asociativo, puede ser una empresa recuperada por los trabajadores, puede ser una cooperativa que ustedes trabajen en su lugar, en el barrio donde viven, ya sea Resistencia, Corrientes, Colonia Benítez, San Luis del Palmar, Goya, de donde sea cada uno de ustedes, tiene que tener al alcance en su ámbito geográfico algún tipo de emprendedores, ¿sí? Emprendedores como le mostré en el esquema donde vimos hoy, que se dediquen a la agricultura familiar, o que sea dueño de un vivero, o que sea, no sé, que tenga un supermercado, una ladrillería, una feria, ferias francas, todos podemos acceder. El mejor ejemplo que yo les di donde pueden identificar algún tipo de emprendedor es la Plaza España. La Plaza España los domingos están un montón de emprendedores, ¿sí? Por Avenida San Martín o por calle Santiago del Estero, enfrente a la iglesia. Y esos emprendedores hay de todas las categorías y venden de todas las cosas que ustedes se imaginan, ¿sí? Obviamente, para el trabajo práctico que ustedes van a hacer, lo que tienen que hacer es acercarse a un emprendedor, decirles que son de la universidad, que están haciendo un trabajo práctico y obviamente pedir permiso. En muchos casos el emprendedor puede acceder, en otros casos, no sé, puede estar de mal humor y no los atiende. Bueno, hay un montón de opciones para elegir, para buscar, para acercarse a algunos de ellos. Bueno, estos son casos de algunas fundaciones que en algunos de estos casos tienen conecte con el gobierno. El caso de la primera es Fundación Chaco Solidario. Bueno, esa es una fundación que recibe mucha plata de Lotería Chaqueña, digamos, entonces realiza algún tipo de actividades como cursos, capacitaciones. Bueno, yo puse como ejemplo esta fundación hace 2 años, y bueno, esta fundación tuvo un problemita legal eh, el año pasado y este año, un problema bastante grave, digamos, que bueno, yo en su momento, obviamente cuando puse como ejemplo, era una fundación que funcionaba muy bien. Ahí dice, por ejemplo, está integrada por un grupo de mujeres cosmetólogas que brindan asesoramiento de belleza, estética personal y profesional, y confeccionan pelucas oncológicas, ¿sí? Para gente con cáncer. El año pasado, no recuerdo bien si fue este año, tuvo un problema bastante grande en donde, bueno, se le culpó, digamos, a los integrantes de la fundación, a varios, inclusive a algunos contadores, de malversación de fondos, lavado de dinero. Pero como le digo yo, son pocos los casos, pero hay gente que cuando le agarra la mano a veces a esto de solicitar dinero, y generalmente cae, digamos, en la trampa de cometer algún ilícito. Este es un buen ejemplo de lo que es una parte de lo que se llama economía no solamente social, sino solidaria, ¿sí? El formar parte de un comedor comunitario. Eso es un buen ejemplo de una actividad sin ánimo de lucro. Hay mucha gente
acá se ven mujeres, por ejemplo, en época de pandemia, hay hombres también, que muchas veces uno le dedica tiempo de su vida, recursos también, porque buscan recursos, y se dedican a cocinar para 20, 30, 40, 50 chicos de un barrio o un asentamiento que a veces quizás sea la única comida que comen en el día. Entonces, esa gente, cuando uno dice, bueno, son personas que tienen ganado el cielo, digamos, pues son gente que cocinan, que inclusive donan, ¿sí? Pero sobre todo es el tiempo que le dedican a cocinar y a preparar con amor, digamos, la comida para personas de muy bajos recursos que, como le dije recién, en algunos casos hay asentamientos donde la comida más importante del día es la comida que ellos comen en el comedor. Después a la noche no comen, ¿sí? Los comedores muchas veces funcionan de esta forma. El plato fuerte que elaboran es al mediodía, pero ese comedor puede funcionar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, y mucha de la gente que trabaja en los comedores, obviamente, hace ese trabajo ad honorem, ¿sí? En forma gratuita, porque lo que busca es ayudar a esas personas de bajos recursos. Bueno, esto lo paso por alto, pero simplemente para comentarles que en el Chaco hay hoy en día un registro nacional de trabajadores de la economía popular. Se puede saber en ese registro cuántas personas están inscriptas, ¿sí? Y cuántos integran ese sector de la economía que se puede conocer como economía popular o economía social. Ahí me da unas estadísticas, digamos, de cuándo nace este programa. Así como vimos el caso de la provincia del Chaco, les muestro el caso de la provincia de Corrientes también. Corrientes también tiene un registro provincial de emprendedores y organizaciones de la economía social. Para los que son de Corrientes, que creo que acá en el grupo hay varios, van a ver, por ejemplo, debajo del puente, ¿sí? Hay todos los domingos, creo que todos los sábados y domingos también, están los emprendedores ahí ofreciendo sus productos. Hay plazas, Parque Mitre, bueno, algunas plazas donde también están los emprendedores vendiendo su producción local y regional. Así como la marca colectiva del Chaco se llama Chaco Produce, la marca colectiva de la provincia de Corrientes se llama Hecho en Corrientes, ¿sí? Hecho en Corrientes es una marca provincial, un sello de identidad que se otorga a empresas y emprendimientos cuya actividad está vinculada a los productos o servicios de la industria, el comercio, la cultura y el turismo en Corrientes. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, que dice Segunda Expoferia de Agricultura Periurbana y Economía Social, ¿sí? Le da una fecha determinada, ¿sí? Y el lugar, Costanera y 3 de abril. Creo que hay varios de Corrientes acá en el grupo, no sé si están escuchando la clase, que pueden dar fe, digamos, de que sábado y domingo creo que siempre están los emprendedores ahí en Costanera y 3 de abril. No sé, creo que Miño es de Corrientes, si no me equivoco. Sí, profesor, a ver también de comidas, como que bajo el puente se concentran. Ahora hicieron toda una cadena de puestos ahí, que solo Bien. están justamente los domingos. Y toda la costanera también. En toda la costanera también están. Así que Sí, está sí, que ponen vamos a puestos. ver. Bien. Sí, Pues vamos a están, hacer un digamos, espacio cervecero también, donde se van grupos de música y distintas cervezas artesanales y demás, también ahí debajo del puente, los findes. bien. Sí, es el lugar, digamos, donde concentra toda la actividad, o todos los emprendedores están prácticamente nucleados ahí en ese sector, pero también cada tanto hay en Parque Mitre, en otro sector de la costanera, en otras plazas puede haber también encuentro, lugar donde va, o sea, nunca está un emprendedor solo, solito, digamos, en la costanera. Generalmente están nucleados porque como todos tienen un permiso municipal, obviamente hay un lugar físico donde están, donde ellos comparten, digamos. ¿Sí? Pero ninguno, o sea, digamos, ¿dónde está el hecho de la solidaridad en este tipo de economía? Que ninguno de ellos compite ni por el espacio ni por la cantidad de ventas, porque muchos de ellos por ahí comercializan productos que son distintos. Por ahí tienen algún que otro puesto que venda lo mismo. Tienen un puesto por ahí que puede vender joyas,
anillos, otro que está al lado que vende termo, mate, hierba, y otro de al lado que también capaz que venda anillos. Puede haber una pequeña competencia, pero es mínima, ¿sí? Pero el hecho está en ver cómo cada uno ofrece productos tan distintos en esos lugares y donde mezclan ropa, comida, hay de todo, digamos. Este otro plan también que, bueno, avala o permite la capacitación de emprendedores en la provincia de Corrientes, los ejemplos de Feria Franca, acá está, por ejemplo, el caso de una ciudad de Monte Caseros, en el sureste de Corrientes, otro caso de la Feria Franca en San Cosme y en Paso de la Patria, como en algún momento determinado, generalmente sábados y domingos, los emprendedores venden todo lo que ellos producen, digamos. Reciben capacitaciones, reciben algún tipo de crédito o ayuda del gobierno de la provincia de Corrientes también para elaborar sus actividades. Es una foto, digamos, que está sacada, que salió, yo la saqué de un diario, pero que se ve claramente debajo del puente todos los emprendedores los fines de semana, cómo se nuclean ahí para ofrecer sus productos. ¿Sí? Hay un programa también en Corrientes que sigue funcionando, que se llama Hacemos Futuro, y en ese programa también reciben ayuda los miembros de la economía popular. Por eso ahí dice, la municipalidad inicia, o inició en este caso, ciclo de capacitaciones para beneficiarios del programa Hacemos Futuro. Fíjese que acá hay una persona que está ofreciendo tortas o dulces, acá hay otra que vende ropa, y acá, bueno, hay una diversidad en esta foto más grande, una diversidad de emprendedores que hay de todo tipo, inclusive ponen música también. Entonces son ámbitos en donde interactúa y pasa mucha gente por ahí. Entonces también tiene que ver con un momento determinado del fin de semana, inclusive hasta puede atraer turistas, gente que viene de la provincia del Chaco, cruza el puente, va a tomar mate, de la costanera se cruza a la feria, caminan, cada uno con su mate en la mano, van caminando, miran los productos que se venden, y esa es la finalidad que tiene, digamos, el emprendedor social. Este es otro ejemplo, en el caso de la provincia de Corrientes, ven emprendedores, por ejemplo, cooperativistas que se encargan de hacer con algún tipo de madera, el pino, por ejemplo, mesas, sillas. Este es otro caso, ¿sí? De una cooperativa que se llama Proyecto Fortaleza, que están Corrientes también, que se encargan, fíjese, con camiones, juntan tapitas, después inclusive hasta elaboran, digamos, algo con las tapitas que ellos juntan, pero es un tipo de emprendimiento, una cooperativa que tiene más que, digamos, un fin ecológico, ¿sí? De proteger el medio ambiente, de mantener, sí, limpia la ciudad. Estos son otros ejemplos de cooperativa. Ayer una de las compañeras también me decía esto, ¿no es cierto? Una cooperativa que se llama UTRASA, que es Unión de Trabajadores Sanluiseños, está en la ciudad de San Luis del Palmar. Este es un caso de, como se ve acá abajo, perdón, ahí, es una empresa que durante la crisis del 2001 cerró y después sus propios trabajadores la recuperaron a esa empresa que estaba quebrada. Entonces, una empresa recuperada por sus trabajadores, por eso ya no es más una empresa privada, sino que ahora es una cooperativa textil. Sus trabajadores son quienes la recuperaron. Y este es otro ejemplo en la ciudad de Ituzaingó. Este supermercado también formaba parte de una empresa privada, tenía un dueño, y vamos a poner 40 personas o 30 que trabajaban allí. Esa empresa quebró después de la crisis del 2001 y sus propios empleados recuperaron su fuente de trabajo y armaron una cooperativa de trabajo que en este caso se llama el Líder Supermercado. Los mismos integrantes de ese supermercado van rotando en sus actividades, ¿sí? 2 o 3 meses uno es cajero, después pasa a ser repositor, después pasa al sector contable, después pasa al sector de la panadería, después rota el sector de la carnicería. Las órdenes y el nivel de ingreso o el salario de todos es prácticamente equitativo. Bueno, y acá ya pasaríamos más o menos, como estamos acercándonos a la hora, más o menos para que ustedes tengan en cuenta la consigna de este trabajo práctico, en qué va a consistir. Va a tener una fecha de entrega. Esto si tiene una fecha de entrega ahí más abajo, no le hagan caso porque es del año pasado, pero ya voy a corregirlo, voy a subirlo bien con la fecha actualizada, y también el trabajo práctico va a estar subido en el aula virtual con una fecha de entrega, digamos, que hay que tratar de respetar. En este caso, este trabajo tiene que ver con una especie de, digamos, tiene que tener el formato
un artículo, ustedes tienen que darse de cuenta de que van a presentar una especie de ensayo o artículo para ser presentado en una revista. Un artículo que puede tener 10, 12, 14 hojas y que en este caso tiene que tener una introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía, ¿sí? En la introducción van a poner cuáles son los objetivos de este trabajo práctico, ¿sí? Y qué tipo de metodología implementaron. Que como les dije recién, el tipo de metodología que emplean en este trabajo práctico es una metodología cualitativa que implica, para los que son de geografía, eh, hacer un trabajo de campo, es decir, asistir, tener contacto directo con un emprendimiento o con una cooperativa o con un empresario o con una fundación, ¿sí? O con una asociación civil, tener un contacto cara a cara con ellos, pedir permiso, ¿sí? Si les dan el permiso, hacer una entrevista. Cuando uno realiza una entrevista, ya tiene que tener, conviene tener las preguntas escritas en un papel, en una hoja, es decir, eso sería, por ejemplo, una entrevista estructurada. Ustedes hacen una pregunta, pero también la entrevista puede ser semiestructurada, es decir, que pueden surgir en el momento de la entrevista y que ustedes no la tenían escrita, pero tienen, yo les recomiendo que tengan escrito ya en una hoja una serie de preguntas, que pueden ser 10, 12, 13 preguntas que ustedes quieren hacerle, por ejemplo, a un emprendedor, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de producto elabora y comercializa? ¿De dónde saca la materia prima? ¿Con cuántas personas trabajan? ¿Si reciben o no ayuda del Estado? ¿Si sacó alguna vez algún crédito o microcrédito? ¿Si tiene algún tipo de ganancia en la actividad que realiza? Es decir, hay un montón de preguntas que también se les puede ocurrir a ustedes en el momento, a través de la o con las cuales ustedes pueden recabar información importante. Y esa entrevista después obviamente va en el cuerpo del trabajo. Puede ir la entrevista o la entrevista desglosada, digamos, analizada en forma de texto, ¿sí? En algunos casos quien le da la entrevista le da el nombre, entonces ustedes en el trabajo pueden poner, bueno, se entrevistó a Juan Pablo, que es miembro de la cooperativa tanto, él nos confirma que, y ahí escriben todo lo que en este caso el miembro de la cooperativa les va contando. Como actividad, entonces, el trabajo práctico en su desarrollo tendría que tener una breve descripción donde ustedes, valiéndose de la bibliografía, van contando cómo fue evolucionando la economía social en la Argentina, ¿sí? Ahí pueden valerse de todos los textos que yo les voy a dar en la bibliografía. También tienen que, en este caso, poner conceptos, qué es la economía social, qué es la economía solidaria. Como segunda pregunta, tienen que buscar y establecer un contacto con un caso particular de experiencia que forme parte de la economía social en tu barrio o entorno próximo. Ahí está aclarado, puede ser Resistencia, Corriente o tu localidad de origen, que se corresponda con la vertiente económica del denominado tercer sector, ¿sí? La vertiente económica del tercer sector está bien especificado a qué se refiere en una de las diapositivas que pasamos ayer. Y tiene que ver básicamente con emprendimientos, muchos de ellos pueden ser personas jurídicas, otros no, pero son emprendimientos que tienen una cierta, digamos, intención de lucro, pero solamente ese lucro es para subsistir, no es con un fin acumulativo. El ejemplo acá podría ser el caso de las cooperativas, pueden ser cooperativas que ustedes conozcan, movimientos sociales, fábricas recuperadas por los trabajadores, algún microemprendimiento productivo, apícola, horticultor, artesano, feriante. Deberán entonces tener, digamos, un tipo de contacto con alguno de de sus integrantes y realizar una entrevista en la que puedan conseguir información acerca de ubicación geográfica. Hoy en día también con el tema del Google Maps, ustedes pueden localizar dónde está el emprendimiento que ustedes visitaron, eh, el tipo de trabajo que realizan, con qué productos trabajan, qué proceso lleva adelante, la cantidad de trabajadores que lo integran, qué canales de comercialización tienen, si reciben o no ayuda del Estado. Pueden también incorporar, es bueno que lo hagan, o sea, algunas fotos, y todo eso va incluido en el trabajo práctico.
lo que le comentaba a un compañero de ustedes ayer, cuando ustedes, digamos, tienen contacto con un lugar de estos, obviamente tienen que pedir permiso primero para sacar fotos, porque por ahí pueden pensar que, no sé, son policía o gente que está haciendo otro tipo de tarea. Entonces, lo más lógico es que ustedes se presenten, que digan que son alumnos de tal carrera, que están haciendo una materia que se llama así, y que, bueno, están haciendo un trabajo práctico sobre la economía social o el emprendedurismo, y que, bueno, por ese motivo están haciendo ese tipo de entrevistas. Entonces, por un lado, tienen que tener contacto con un tipo de emprendimiento o de actividad que esté dentro de lo que es la vertiente económica del tercer sector. Y por otro lado, la misma tarea van a hacer con lo que tiene que ver con la vertiente social del tercer sector. Cuando hablamos de vertiente social del tercer sector, se refiere a aquellas, digamos, aquellas actividades que realizan un tipo de acción social o cultural sin fin de lucro. Entonces, en este caso, tiene que ser o una ONG o asociaciones civiles, bomberos voluntarios, un comedor barrial, un merendero, una fundación, es decir, aquella entidad que no tiene un fin de lucro. Y las actividades van a ser las mismas, o sea, tener un contacto directo con un tipo de actividad como esta, eh, pedirle permiso si pueden trabajar con ellos, si pueden hacerle una entrevista, si pueden sacar fotos y recabar la misma información que la anterior, ¿sí? La ubicación geográfica, eh, el tipo de trabajo que realiza, el tipo de producto que realiza y comercializa, si tiene o no ayuda del Estado, ¿sí? Todo esto lo mismo que la anterior. ¿De qué forma puedo obtener esto? Bueno, todo esto que dice acá, por ejemplo, era lo que habían trabajado los alumnos que cursaron la materia durante la pandemia, ¿sí? Durante la pandemia, acuérdense que no se podía tener, digamos, contacto físico con las personas o andar mucho por la ciudad. Entonces, muchos de los chicos, por ejemplo, identificaron a través de las redes sociales algún tipo de emprendimiento, a través de Instagram, porque uno, por ejemplo, en Google pone emprendimientos de la economía social en Chaco y seguramente va a encontrar un montón con nombre propio. Entonces, una vez que uno identifica con nombre, o la otra alternativa que yo les había comentado es acercarse a estas ferias como lugar físico, Plaza España o la Feria de los Artesanos, que queda por La Prida y Pellegrini, o en algún otro lugar de la ciudad donde estén, digamos, este tipo de emprendedores. Ustedes pueden acercarse a cualquiera de ellos, fíjense la diversidad de productos que elaboran y entonces un caso es acercarse a alguno de esos emprendedores o si alguno de ustedes conoce algún integrante de alguna cooperativa, ¿sí? Acercarse a este tipo de organizaciones porque son las que forman parte de la vertiente económica del tercer sector. Y por otro lado, tienen que tener contacto con aquellos que forman parte de la vertiente social del tercer sector. Y ahí entrarían ya las fundaciones, asociaciones civiles, bomberos voluntarios, comedores, merenderos, ¿sí? Cualquiera de ustedes también puede conocer algún merendero en un barrio, algún comedor escolar, alguna biblioteca popular, eh, algún integrante que trabaja en no sé, en el cuerpo de bomberos de Barranquera o de Resistencia, todo eso, ¿sí? Y realizan el mismo trabajo que el anterior, es decir, entrevista, fotos, ¿sí? Para recabar información de en qué consiste todo lo que produce, digamos. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? Con las entrevistas, con las fotos y teniendo contacto con este tipo de emprendimiento, ustedes pueden recabar mucha información. Esa información después se vuelca en forma escrita en un procesador de texto. Eso lo pueden ir mechando inclusive con bibliografía, es decir, en el cuerpo del trabajo van poniendo conceptos que sacan de distintos textos que yo les voy a suministrar, conceptos de economía social, conceptos de cómo vive un emprendedor, qué tipo de tarea realiza, cómo la hace. En eso básicamente consistiría el trabajo este. Por eso la metodología es totalmente distinta a la anterior, ¿sí? Acá tienen que hacer, digamos, un trabajo de campo ustedes. ¿Hasta acá alguna consulta o duda?
No sé si Mm, están o si no están sí, ahí estamos, presentes. pero sí, sí, estamos. Pero Eh, yo una, pero porque usted mencionó hoy al principio que hubo dos crisis, una era el 90 y la otra no llegué a escuchar la parte. el 2001, la crisis del 2001-2002, que fue la crisis, bueno, cuando abandona el gobierno de la Rúa, esa fue una crisis muy fea de la Argentina, una de las grandes crisis políticas, sociales y económicas, que dejó como consecuencia el aumento, digamos, el valor más alto que hasta ahora se registra de pobreza, que fue 56,7% más o menos de toda la población activa bajo la línea de pobreza. O sea, la crisis del 2001 es la que termina por generar, a ver, la salida de un presidente. No sé si ustedes van a recordar o leyeron en historia en algún momento del 2001, cuando se va de la Rúa, tuvimos un proceso donde tuvimos varios presidentes en poco tiempo, ¿sí? Después de todo eso, cuando se llama a una nueva elección, el próximo presidente que cumplió con todo su ciclo presidencial fue Néstor Kirchner. Ahí es donde arranca en teoría el kirchnerismo en Argentina. Lo bueno que tuvo ese primer periodo de gobierno de Néstor Kirchner fue cómo implementaron las políticas sociales, porque en ese caso las políticas sociales aplicadas en esa época tuvo que ver con la presencia del Estado para solucionar muchos conflictos sociales y económicos que había en Argentina. En esa fecha empiezan a ponerse muy bravos también los movimientos sociales. Hoy en día hay muchísimos, pero nacen en esa época los famosos piqueteros, digamos que ya había de épocas anteriores, con otras crisis, con la del 90, pero acá se acrecienta, porque la crisis del 2001 fue mucho más grande que la del 90, fue una crisis muy, muy, muy grande. Inclusive la crisis del 2001 termina con el plan de convertibilidad que había empezado en la década del 90. Entonces, después del 2001, el dólar va por un lado y nuestro peso empieza a quedar atrás como moneda de uso corriente. Esa fue la gran crisis y como le decía ayer, generalmente después de cada una de las crisis sale a ver la creatividad de aquellas personas que pierden trabajo, aquellas personas que empiezan a ver que no le alcanza el dinero, el sueldo, empieza a verse la creatividad en muchos agentes económicos para ver de qué forma se rebuscan, entre comillas, para vivir un poco mejor. Ahí es donde empiezan a aparecer un montón de emprendimientos y la gente que, bueno, en base a sus conocimientos propios, manualidades o lo que fuere, empieza a ganarse la vida de otra manera. Ese tipo de economía que empieza a resurgir a partir de esa fecha es la economía que nosotros conocemos como economía social y solidaria. Pero la economía solidaria va a estar formada por aquellas entidades que no persiguen un fin de lucro. Por ejemplo, una asociación civil, una fundación, bomberos voluntarios, una ONG, no tiene un fin de lucro, ¿sí? Le doy un ejemplo. El ejemplo que yo les di ayer es la asociación que se llama Romance de Samba, que está manejada por el profesor Alejandro Parra, ¿sí? A ver, el profesor Alejandro Parra es docente, él trabaja en la universidad, en el Ministerio de Educación, o sea, él no quiere hacer acumulación capitalista con su escuela. Él lo hace por amor, porque le gusta a él y a la esposa de él, les gusta enseñar, les gusta el baile, les gusta el tango y enseñan eso. Y posiblemente uno siente que la vida de ellos está colmada con la gran cantidad de chicos que asisten a esa escuela, que les gusta lo que ellos enseñan, pero ellos cobran una pequeña contribución, pero a ver, lo que ellos ganan en su asociación civil no es para que ellos vayan 4 veces al año a recorrerse toda Europa y a las playas del Caribe y a las playas de la Polinesia, digamos. Con la plata que ellos recaudan, con lo que aportan sus alumnos, ellos tienen que pagarle a los profesores que trabajan con ellos, porque no son dos personas nada más las que enseñan baile, hay mucha gente. No sé si entienden o no. Eso es lo que sería una asociación civil sin fin de lucro. Lo poquito que ellos puedan ganar ahí en esa asociación es algo que complementa lo que ellos ganan como docentes, porque los dos son docentes, los dos, presidente y vicepresidente en este caso de la asociación civil. Puedo dar caso a una fundación también. No se vive de eso. Eso complementa.
y ustedes con eso, con una fundación, pueden darle trabajo a otras personas. Por eso se llama o forma parte de la economía social y solidaria, porque ustedes están dándole una mano también a otra gente que trabaja en su fundación o en su asociación civil. ¿De dónde sale el dinero? De lo que yo le había comentado a ustedes. Ustedes, siendo una asociación civil o una fundación, ustedes se constituyen en personas jurídicas. Entonces pueden tramitar la ayuda del gobierno y el gobierno nunca se niega en estos casos a dar una ayuda económica. ¿Alguna consulta o duda? Igual el día martes, no, o sea, yo supongo que van a estar estudiando para el parcial, digamos que no creo que comiencen a hacer todavía el trabajo este. El día martes, si hay clase normal, podemos inclusive sacar algunas dudas, aquellos que tengan algunas dudas o que no hayan asistido a la clase de hoy. Bien, si no hay más ninguna duda, yo los libero. Bueno, gracias, profe. Chao, Ya, profe. profe. Chao, profe. Chao, bueno, que tengan Chao, buena profe, hasta jornada. luego. Chao.